Santo Espíritu. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, ¿en dónde dice? En casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vamos a leer todos juntos la última parte, que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia que día ser santa. Incline su rostro, si usted quiere hacerlo, doblar su rodilla, levantar su mano como usted sienta libertad de hacerlo. Vamos a pedirle a Dios que el Señor ministre nuestros corazones, que su Espíritu Santo pueda traer un rema, una unción fresca para esta palabra, pueda administrar nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana de este día. Este es el día el cual tú hiciste para alegrarnos, para gozarnos, para poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder recibir, mi Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Debemos ser parte, Señor, del crecimiento que se avecina para nuestro mundo, para nuestras congregaciones. Queremos participar de ese crecimiento, Señor. Y en esta mañana yo te pido que una vez más, como siempre lo he expresado, solo quiero ser un canal de bendición, un instrumento en tus manos. Y que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, hablando al corazón de cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. No deje de adorar a Dios. Puede mantener su Biblia abierta ahí en el pasaje que hemos leído. Hoy vamos a hablar sobre el tema: intégrate y comienza a crecer. El día de ayer empezamos a hablar sobre crecimiento y hoy vamos a cerrar esta mañana con cuál es el secreto, ¿verdad?, para el crecimiento de la iglesia. Cuando hablamos de crecimiento en muchas áreas de la vida, ¿verdad? No solamente se puede crecer en números, ¿verdad?, que es lo que todo el mundo desea. También se necesita crecer en madurez. Se necesita crecer en muchas áreas que hoy esta mañana las vamos a hablar. Y puedo comenzar diciendo que el crecimiento saludable y duradero, yo le voy a llamar a esto de parte de Dios un crecimiento saludable y duradero, de una iglesia se mueve en 5 dimensiones. Yo le he llamado acá multidimensional, en 5 dimensiones. Este crecimiento sucede en 5 áreas de nuestra vida. Y por si usted no lo sabía, hoy por hoy las iglesias que están en mayor crecimiento numérico, en crecimiento social, en crecimiento de madurez, creyentes incluso en crecimiento financiero, creyentes que están viendo la mano poderosa de Dios aún en sus finanzas. Está sucediendo en aquellas iglesias que han implementado el sistema de grupo de crecimiento. De hecho, se le llama así, grupo de crecimiento. Se le llama células familiares, como ustedes aquí le llaman.
nosotros le llamamos grupos familiares. Allá en Cuba le llaman cultos hogareños. Yo me he dado la oportunidad de estar en 2 ocasiones en Cuba, visitando nuestra misión. En Costa Rica le llaman redes familiares, porque ellos consideran que son redes para pescar. Y todas las iglesias que han adoptado esa estrategia, que vamos a llamar esta mañana estrategia. Quiero repetir conmigo, estrategia. Es una estrategia para ganar a otros. La iglesia no comenzó en un templo. De hecho, el templo que existía, el cual fue destruido en el año 70 después de Cristo, solo podían entrar judíos, no podían entrar gentiles. Había un atrio que le llamaban el atrio de los gentiles, otro atrio que le llamaban el atrio de las mujeres. Solo entraban hombres y judíos. Esa historia que usted lee ahí en el libro de los Hechos, le dice que Pedro y Juan llegaron al templo, a la puerta llamada la Hermosa, era una de las puertas de ese templo, de aquel cojo de nacimiento, ¿verdad? Donde Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo recibe en el nombre de Jesús, y tomándolo de la mano lo levantó. Entonces, la iglesia no tenía un templo para congregarse, un santuario como este. La iglesia se reunía, como el pasaje que acabamos de leer, en casas. Entonces, el hacer uso de la estrategia de grupos familiares, de células familiares, es algo 100% bíblico. Y es volvernos a la vida de la iglesia primitiva. ¿Cómo inició la iglesia? Ellos no tenían templos. La sinagoga, que usted oye ese nombre sinagoga, era unos lugares de estudio de la Torá, donde se iban los judíos a estudiar. Y solo se las construían donde había un determinado número grande de familias judías. Pero la iglesia nació. Es más, en una ocasión Pablo, evangelizando, se iba con un grupo de mujeres a la hora de la oración a la orilla de un río. Usted ha leído eso en el libro de los Hechos. Con una mujer vendedora de púrpura, de telas, llamada Lidia. Se iban a la orilla de un río. Entonces la iglesia no es el santuario, la iglesia somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Él ha prometido estar donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Él es fiel y verdadero. Él dijo: allí voy a estar, yo en medio de ustedes. Así que cuando usted se reúne ahí en su casa, nomás 2 se necesitan. Y ahí está el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos le pueden dar palmas de alabanza a nuestro Dios? Porque Él prometió y Él es fiel y lo va a cumplir. Ahora, vamos a entrar a ver cómo se crece a través del movimiento de células familiares. Y de aquí el tema que tomamos: integra y comienza a crecer. Definamos en primer lugar lo que es integrarse. Integrarse es involucrarse. Integrarse, dice el diccionario, es formar parte de un todo. Eso es integrarse. Usted se integra a un todo. Integrarse también es completar las partes que faltan. O sea, usted, aunque usted no lo crea, hace falta en una célula familiar. Eso es integrarse. Complementar la parte que falta. Es unirse a un todo para ser parte de él. O sea, usted se tiene que unir. Y si usted no se integra, si usted no se involucra, otros van a crecer más que usted, aunque ya no le diga amén. Pero otros
van a crecer más que usted. Te decía que este crecimiento es un crecimiento multidimensional en 5 áreas. Vamos con la primera. Cuando usted se involucra, ¿verdad? Y le va a decir al que está allá a la par suya, dígale así, mire, colero, dígale, involúcrate, dígale, pero dígase, no tenga pena. A lo mejor ni lo conoce, pero dígale. Dígale así como buen salvadoreño, involucrate vos. Asistía a los grupos, dígale, asistía a la célula. Porque esa es la clave, hermanos. Decía un pastor dando un seminario allá en el tabernáculo bíblico, amigo de Israel, central de los Estados Unidos, me invitaron en una ocasión. De hecho, he estado predicando en esa iglesia. Y me decía un pastor, yo no formo en mi iglesia un equipo de evangelismo. En mi iglesia no hay un ministerio que le llamemos la Gran Comisión o un ministerio de evangelismo. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Dice él. Porque yo he creído que no es de un grupo selectivo, un grupito de la iglesia del evangelismo. Yo he entendido que la Gran Comisión se le fue dado a la iglesia en su totalidad. Cuando él dijo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El compromiso de predicarle a las almas no es de un grupo selectivo de la iglesia, de toda la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Cuando está contestando con un amén, ese amén nos compromete, porque ese amén quiere decir así será, así es. Yo soy responsable de la Gran Comisión. No fue la gran sugerencia, fue la Gran Comisión. Y nosotros, hermanos, necesitamos integrarnos a esa iglesia militante, a esa iglesia que no se acobarda de nada. Ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Me dirá, hermano, es que la situación, ¿usted por qué no vive aquí? Sí, hermano, también nosotros tenemos allá nuestras luchas. ¿Hay mucha delincuencia? Sí la hay. ¿Hay extorsión? Sí la hay. ¿Hay vandalismo? Sí lo hay. ¿Hay grupos de criminalidad? Sí lo hay. ¿Hay inseguridad en nuestra nación? Sí la hay. Pero todas esas potestades que están ahí en los aires, en las tinieblas, usted en el nombre de Jesús tiene la autoridad. Oiga, le voy a volver a hablar de usted en el nombre de Jesús. Tiene la autoridad para sujetar, para amarrar, para atar todo lo que usted ata aquí en la tierra. Se ata. Porque la lucha está ahí en los aires. Y usted ata en el nombre de Jesús. Y Dios está buscando a esa gente valiente, esa gente con autoridad, esa gente que quiere marcar la diferencia en su ciudad. Ahora, vamos a ver la primera área de crecimiento. Yo les prometí que iban a ser 5 áreas. Crecemos cuando esto es cuando usted se involucra en una célula familiar. Y usted decide si quiere involucrarse, si quiere integrarse. La primera área es que vamos a crecer en amor por medio del compañerismo. Crecemos en amor por medio del compañerismo. Quiero repetir conmigo la palabra compañerismo. Hay quienes que piensan que ahora los compañeros decían los guerrilleros, ¿verdad? O solamente compañeros dicen los alcohólicos anónimos. No, un compañero, un hermano en Cristo es su acompañante, el que lo acompaña, el que usted va a empezar a disfrutar, porque en la iglesia, vea lo que sucedía, metamos ya en el texto, la iglesia en Jerusalén gozaba de compañerismo, dice, de hecho, el salmista entendía lo que es la bendición de estar juntos en armonía. Él decía, mirad cuán bueno y
cuán delicioso es. ¿Sabes lo que significa delicioso? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe lo que es en armonía? En un acuerdo igual. Ahora, me dirá, hermano, pero eso sucede cuando nos congregamos. No muchas veces. Aquí estamos, ¿verdad? Un grupo de cristianos. Cuando nos despedimos, ¿verdad? Cada quien acomoda su silla, agarra sus cositas, y al que está por ahí cerquita entre su banca, le dice, Dios le bendiga, hermano, le da la mano. Usted se va porque hay muchos que se quieren hacer en la casa. ¿Cuándo dicen amén? A veces ni sabemos ni el nombre, cuando las iglesias empiezan a crecer, ni el nombre de la hermana, no lo sabe. A veces dice la hermana Cochita, el hermano de lente, el hermano el pelón, dice el hermano el morenazo, ese guapo, ese ¿verdad? Así conocen a la gente en las iglesias grandes. ¿Por qué no se conocen? ¿Por qué? Porque no tienen compañerismo. Si acá yo dije algo en la palabra y digo que no entendí eso de la armonía que habló el hermano, no entendí. Y usted se va, no le preguntó ni siquiera a la que está ahí sentada, porque usted no quiere interrumpir al predicador. ¿Me entiende? Y se fue con la duda. Y si no tiene en casa un diccionario, quizás va a vivir por mucho tiempo y no va a entender qué es armonía. Ya estoy nomás dándole un vago ejemplo. Pero si usted fuera parte de una célula familiar, ahí cambia la cosa. Ahí nos reunimos para tener coinonía, compañerismo. ¿Cómo dice el texto 42 que leí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ve ahí, doctrina es palabra. Ahí se da palabra. Y el que es responsable de la palabra, aquí sí es el pastor. Él tiene que saber qué alimento se da en las células. Hay doctrina. Ellos se mantenían en la doctrina. ¿Qué más hacían? Verso 42. Se perseveraban en la comunión. Unos con otros. Esto es compañerismo. Esto es hacer amigos. Porque, hermano, cuando usted se involucra en un grupo, usted va a empezar a crecer. Aquí vamos a ver las áreas, mire donde uno crece. Que es increíble, hermano. Crece usted socialmente. ¿Por qué digo yo que crecemos socialmente? Porque a veces, discúlpeme lo que voy a decir, pero a veces somos un poco antisociales. Aunque me mire raro, no me diga amén. Pero a veces somos muy antisociales. A veces no tiene la culpa, ¿verdad?, que usted sea un poco antisocial. No tiene la culpa su familiar, no tiene la culpa el sistema. Pero a veces hay personas, hay muchachas jovencitas, jovencitos, que aún no pueden ni verle los ojos a la persona para saludar. Y decirle, ¿verdad? Como yo estoy viendo aquí a los ojos al pastor, decir, hermano René, mucho gusto, Dios te bendiga. Sino que bajan la cara. Entran a una casa y se quedan. Porque no han rompido, no han roto, no han roto con esos prejuicios que a veces tenemos de que no podría llamarle de inferioridad o esa timidez, porque no hemos crecido socialmente. A veces en la iglesia actúan así, un poco cohibidos, penosos. Pero cuando usted se empieza a involucrar en grupos, mire los muchachos en la escuela, ahí saludan de todas las maneras, ¿cómo están vos? Y acá, un saludo acá, y ahí se tira acá, y ahí se tira el otro pecho. ¿Cómo saludan? Ahí no tienen pena. Pero en la comunión, en las casas, en el grupo familiar, se crece socialmente.
Y dejamos de ser la persona antisocial. Ya usted, oiga, le prometo, si usted se involucra, le prometo que usted ya no va a ser esa persona callada y tímida. Usted va a empezar a ser una persona conocida. Hoy la hermana es líder de nuestro grupo. Mira cómo nos atiende en la casa. Mira qué bonito enseña la palabra. Mira, en otra ocasión estuve en una necesidad y ella se unió con todo el grupo y me ayudaron a salir de esa necesidad. Oraron por mi papá que estaba grave en el hospital. Son mis amigos. Entonces usted se empieza a ser sociable y empieza a crecer. Ya no conoce a la hermana que se sienta en la silla, la última visita. No sé cómo se llama, pero es la hermana que se sienta en la última silla de la última línea. Así no conoce. La que siempre está ahí en la primera banca, la primera línea. A veces somos tan crueles que sí, la que siempre viene con el vestido rojo. No estoy volviendo a ver a nadie, ¿verdad? Ya no va a decir así usted, hoy va a decir, oh, la hermana Mari, la que va al grupo familiar, ¿verdad? La mamá de Juan y de Carlito, ya se le conoce el nombre de los hijos, porque ella está orando por su familia. Nos volvemos gente sociable, empezamos a construir relaciones sólidas. Ayer hablábamos de relaciones sólidas. Quiere decir que una persona cuenta conmigo en medio de una situación difícil. Encontramos compañeros de oración. Qué importante, hermanos, es la oración en el grupo familiar. Dice el texto, y perseveraban, vuelvo a repetir, doctrina de apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan. Eso nos gusta. El refrigerio. Y dice, y en las que dice oración. Qué hermoso, hermanos, es tener compañeros de oración. John Maxwell escribió un libro que se llama Compañeros de oración. Y él enseña que los grandes hombres de Dios siempre tuvieron y han tenido gente que está orando detrás de ellos. Gente, hermanos, que lo está apoyando en oración incluso mientras está ministrando la palabra del Señor. De hecho, uno de los grandes evangelistas que en paz descansa, el año pasado creo que partió con el Señor, G. Ávila. Uno lo conocieron por la televisión. De hecho, vino a algunas campañas evangelísticas aquí a nuestro país. G. Ávila tenía un grupo que llamaba Guerreros de Oración. Mientras él estaba en la tarima ministrando, predicando, orando por los enfermos, esa gente estaba allá abajo de la tarima, abajo de esas tablas, en oración, clamando para que el Espíritu de Dios se moviera en su predicación. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Tiene algún compañero de oración? ¿O nos hemos hecho de compañeros de oración en este canal? Quizá la respuesta de muchos sería no. No tengo a nadie. Pero en el grupo, en la célula familiar, usted puede crecer espiritualmente. Y el líder, el anfitrión, puede traer esta idea. Hermano, creamos compañeros de oración. Tú vas a orar esta semana por él. Tú vas a orar por él. Hombre con hombre y mujer con mujer. Pónganos. Pruebe y me cuenta después. Pruebe. Y va a ver que, hermanos, potestades de las tinieblas van a caer bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Sus hijos, por quienes tanto ha orado y llorado y derramado lágrimas, porque no quieren nada con Dios. Usted lo va a ver ahí sentado a la par suya. Declárelo. Oiga, yo le doy una palabra profética esta mañana. Declárelo. Y diga, aquí a la par mía, aquí va a estar.
mi muchacha, mi muchacho, sirviéndole a Dios juntamente conmigo. Me da mucho gusto ver esta congregación porque veo muchos jovencitos, muchas jovencitas sirviendo a Dios, gloria a Dios. Porque algunas congregaciones están muy llenas de gente adulta, de gente mayor, porque los muchachos no tienen tiempo para Dios. Porque los muchachos tienen otras ocupaciones que hacer en su computadora, en su teléfono. Tienen que enviar muchos textos, chequear sus mensajes en Facebook. Están muy entretenidos. No quieren nada con Dios. Pero gloria a Dios, hermano, porque el compañerismo se cultiva. Los primeros cristianos, como lo acabo de mencionar, se reunían todos los días. Oiga, eso era diario. Ahora nosotros quizás no tenemos reuniones diarias. Pero al menos yo le invito y le desafío delante de Dios a que se integre, a que se involucre en un grupo familiar, en una célula familiar. Empiece a considerar abrir su casa para el Señor. Este es otro tema. Yo preparé en una ocasión un tema que se titula La bendición de tener el arca en casa. Sobre cuando llevan el arca. Cuando David la traía y murió Usa, y se la llevan a un tal personaje que se me olvida hoy por hoy el nombre, Abinadab, creo que la llevan ahí a esa casa. Y David se dio cuenta que la casa de ese hombre estaba siendo bendecida, prosperada. Usted no sabe, no se imagina la bendición de abrir su casa para un grupo de crecimiento. Ahí va a empezar a pasar cosas en su hogar. Le voy a dar una palabra: no le va a hacer falta la comida, el alimento en su casa, porque la bendición de Dios va a estar sobre su casa. Si no, yo pudiera atreverme a parar a un anfitrión que tiene su casa abierta y me pudiera decir: así es, pastor, así es. Porque esa es palabra de Dios. No le va a hacer falta el alimento en su casa. Problemas, claro que van a haber. Luchas, por supuesto que van a haber. Inconvenientes también los hay. A lo mejor ese día llovió muy recio y hubo mucho lodo en la calle y los hermanos le enlodaron el piso. Va a tener que trapear cuando los hermanos salen después de la reunión. Pero no importa, porque se necesita pagar el precio y comenzamos a crecer. Ellos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Veamos el segundo área donde crecer. Crecemos en madurez por medio del discipulado. Entonces también vamos a crecer en madurez. Oiga, si yo difícilmente vengo a la iglesia el domingo, no vengo a la oración, no vengo el día de enseñanza, no participo en un hogar, entonces ¿cómo voy a crecer yo? Con palabras. No piense que con el programa radial que está escuchando se va a crecer. Porque a veces no todos los programas radiales son saludables. No piense que mirando el canal, el enlace o otro programa, usted va a crecer, porque también no todo lo que está en el enlace, no todo lo que está en la televisión, hay que decirle amén. Me gusta eso del verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina? La palabra doctrina es enseñanza. Hoy por hoy escaseamos de la sana doctrina. Y el que es responsable de esta comida, que yo le llamo comida para águilas, es el pastor de la doctrina. Nosotros tenemos un sistema
que creamos una serie, ¿verdad? Hoy por hoy estamos estudiando, de hecho, doctrinas fundamentales de la palabra. Hemos tenido temas como guerra espiritual. Hemos tenido temas como el Evangelio de Juan, el Evangelio de Pedro. Yo escribí una serie sobre el libro de Esther, que se llama Dios está presente aunque tú no lo veas. 2 enseñanzas sobre Esther. Preparé otra enseñanza que se titula Construyendo muros espirituales alrededor de tu ciudad, sobre Nehemías. 14 lecciones para grupos familiares. Y imprimimos la primera lección y se la damos a las 47 grupos familiares que tiene la iglesia. Y durante esa semana todos los 47 grupos están viendo el mismo tema. ¿Podrá llegar el mejor evangelista a visitar el grupo familiar o la célula familiar? Y esa persona que lo visita solamente está limitado a que dé un saludo. Quizás si es muy conocido, le podemos dar la oportunidad a que nos despidan. Pero el responsable de dar el estudio es el líder. Así está enseñada. ¿Por qué lo hemos hecho de esta manera? Porque hoy por hoy andan muchos lobos rapaces viendo que roban. Y a veces se van a meter a nuestras casas para ver qué familias llegan a esa casa y para ver cómo los invitan a sus congregaciones. Y lo que están haciendo es moviendo peces a peceras diferentes. Y han perdido el enfoque de ganar las almas nuevas para Jesucristo. Ahora, cuando se crece en discipulado, en madurez, una de las grandes bendiciones de ser parte del movimiento de células familiares que se desarrollan en los hogares semana a semana son los estudios que tenemos. Yo, de hecho, no platiqué nunca con el pastor antes de traer esta predicación. Él me invitó a que hablara sobre crecimiento. Yo le estoy compartiendo lo que nuestra iglesia está experimentando. No sé, ¿verdad?, cuál es el parámetro que se le pone a los líderes o qué es lo que usted enseña. Pero si en el caso fuera, el pastor le da la libertad para que usted escoja el tema que va a dar en el grupo familiar o la célula. Recuérdese que usted es responsable de la doctrina, de la enseñanza que va a darle a esa gente. Porque, hermano, le voy a decir algo y voy a ser bien claro en esta parte. Mucha gente deja incluso hasta preparada la cenita para su esposo, temprano hace el oficio porque está con ganas de ir al grupo. ¿Cuánto les pasa así? Usted dice, hoy es día del grupo familiar. ¿Verdad? Los muchachos, los jóvenes tienen que hacer sus deberes temprano, tienen que hacer sus compromisos porque quieren ir al grupo de jóvenes. Quieren ir a tener compañería. Pero llegar al grupo y el líder ni siquiera ha preparado la lección. A eso yo le llamo un fraude espiritual. Llegar al grupo y la anfitriona ni siquiera ha barrido, ni siquiera ha listado su casa. A eso yo le llamo un descuido personal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos deseando que la gente que no visite, la gente que llegue al grupo familiar, van a venirse sorprendidos esa noche. ¿Qué palabras nos enseñaron en ese día? Van a empezar a crecer, porque ahí no le podemos enseñar todos estos temas que hemos estado tocando así por encimita, sobre liderazgo, sobre valores, sobre el respeto que se ha perdido muchas veces en los hogares,
sobre responsabilidades. Podemos enseñar cómo orar. Podemos enseñar cómo leer la Biblia. Podemos crear un sinnúmero de series de enseñanza y le garantizo, la gente no va a necesitar andar buscando de iglesia en iglesia donde crecer, porque están creciendo maduramente en la iglesia de la cual somos parte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero acá hay una pregunta interesante y desafiante. ¿Por qué, hermanos, teniendo en nuestras congregaciones un sistema y un recurso, vamos a llamar un recurso de bendición como este, tener estudio bíblico, si quiere llamarle así, en casa? ¿Por qué la gente no va? A ver, no me conteste, pero hágase la pregunta, ¿por qué? No diga por qué no vas, diga por qué no voy. Personalice. ¿Por qué no voy? ¿Será que el alimento que ahí están dando no está saludable? Entonces aquí yo tengo que preocupar el alimento. ¿Por qué no va? ¿Será que no hay un ambiente saludable ahí en ese hogar? Pudiera pensar hasta cambiarlo a otro hogar. Hay un sinnúmero de factores. ¿Será que el anfitrión no trata bien a los visitantes? Uy, mire, cuiden los niños, no me van a tocar ese adorno. Uy, no se van a sentar en esa silla, esa es la silla de mi esposo, y nadie más se sienta. Yo mejor la guardara en otro lado. A lo mejor será el líder que no está entregando la sana doctrina con excelencia. Y por eso que miramos que la gente emigra, no hacia los Estados Unidos, sino emigra de iglesia a iglesia. Y andan buscando una iglesia donde se les esté dando palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque aquí queremos oír palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos oír la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios me da testimonio que ustedes tienen palabra de Dios. Tienen esa palabra fresca, sólida. Los están pastoreando por delicados pastos, junto a aguas de reposo. Decía David, mi copa está. Pero a veces nos engordamos tanto, ¿verdad? Ponemos bien gordos. Estoy hablando espiritualmente. No me vaya a malinterpretar. Y estamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo palabra y buena palabra, pero ya no queremos crecer en otra área. Vamos ahora a la tercera. Tenemos que crecer en devoción a través de la adoración. Vea qué importante. Ya crecimos en compañerismo. Vamos a crecer en madurez, porque ahí nos van a enseñar palabras. Y hoy vamos a crecer también en devoción, porque se nos va a enseñar a ser verdaderos adoradores. La adoración es más que un canto, hermanos. Es que mire, cuando oímos la palabra adoración, muchos pensamos que es el tiempo de los cantos aquí. Pero adorar es un estilo de vida. ¿Sabía que usted adora a Dios sirviendo a otros? ¿Cuántos dicen amén? Usted adora a Dios. Adorar a Dios es tener un corazón rendido, un corazón entregado a Dios. Es cumplir lo que dice Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional. ¿Sabe lo que es racional e inteligente? O sea, como dice, les ruego que presenten sus cuerpos completos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto inteligente. Esa es la decisión de ustedes, inteligente. Cuando usted entrega completamente ese corazón al Señor, es cuando apartamos tiempo de calidad para Él. Es cuando usted deja de hacer las cosas que son secundarias por hacer las cosas que son importantes para Dios. Es cuando nos rendimos incondicionalmente. Aquí no es que le digamos al Señor si Él nos lo pide, sino que a Él le llamamos Señor. ¿Por qué le llamamos Señor? Porque Él es nuestro patrón, el amo de nuestra vida. Entonces empezamos a disfrutar. Mire lo que se disfruta cuando usted comienza a adorar a Dios. De la hermano, los grupos familiares se crecen en adoración, por supuesto, porque ahí tenemos que apartar un tiempo para adorar a Dios juntos. Vamos a disfrutar de una paz increíble, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gozaremos de la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a empezar a vivir vidas victoriosas. Algunas personas, discúlpenme lo que voy a expresar, pero no han aprendido a disfrutar todavía lo que es la vida en el Evangelio. Todavía viven vidas donde se experimentan derrotas, tragedias y problemas, porque no han logrado descubrir que en la entrega es cuando se logra la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a volver a repetir. En la entrega es cuando experimentamos victoria. Hay ocasiones, hermano, donde a usted únicamente le va a tocar que adorar a Dios. No va a ser más que adorar. De hecho, me llama la atención cuando en una ocasión venía contra un rey llamado Josafat. Y sabe lo que el Señor levanta a un profeta y le da una palabra a Josafat. Y Josafat solo lo que hace es reunir a todos los cantores y a los levitas. El Señor le da una palabra y le dice: no es vuestra la guerra, sino es mía, dice el Señor. Y sencillamente puso a todos los cantores y a los levitas a adorar a Dios. En el grupo familiar, en esos tiempos de adoración, usted puede poner ahí sus peticiones personales. Y va a tener compañeros de oración, hermano. Yo digo, en esta mañana, sea inteligente. Usted tiene la mente de Cristo. Involúcrese. Ahí con sus compañeros de oración van a interceder por sus hijos. Van a interceder por aquellos esposos que aún no quieren servir a Dios. Van a interceder por aquellas mujeres que aún no quieren servir a Dios. A lo mejor a usted le preocupa la salvación de papá, de mamá, de alguien que usted ama. Pero allí, en ese tiempo de adoración, van a pelear la batalla juntos. Pero le digo algo, hermano. Usted es el que decide a qué nivel de crecimiento desea conducir su vida. Y no se me viene más al corazón el pasaje de Ezequiel. Si quiere ir conmigo, al capítulo 47 de Ezequiel. A Ezequiel le muestra el Señor un río, a lo que la mayoría de teólogos le llaman las aguas que traerán sanidad a las naciones. Esas aguas que traerán sanidad a las poblaciones. Voy a usar este término esta tarde.
Esas aguas que traerán salud a mi ciudad. Esas aguas salen de la casa de Dios. Salían del umbral del templo. Y dice el versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa de Dios, porque el Señor llevó al profeta Ezequiel a ver una visión. Y las aguas salían del lado derecho de la casa, al sur del altar. Venían del altar. Había una fuente de donde venían esas. Y lo sacó y lo llevó a ver las aguas, pero ve lo que dice el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y un cordel sirve para medir. Como esos cordeles que ocupan los albañiles para poner la plomada y tirar el nivel. Y midió los primeros 1000 codos. Y el agua le llegaba hasta los tobillos. Luego mide otros 1000 codos. Ahí se mete a una segunda dimensión. Y ya el agua le llegaba a la rodilla. Después vuelve a medir otros 1000 codos y el agua le llegaba al hombro, si no me equivoco. Era un río, sí, me hizo el segundo 1000 a la rodilla, me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta aquí, ya llegaba hasta los lomos, a los hombros, a las espaldas, quiere llamar los lomos. Pero cuando mire la cuarta vez, el agua, dice, ya no se podía cruzar, porque ya era un río, sino que solamente nadando se podía cruzar. Ahora, yo le hago la pregunta. De hecho, 1000 codos son 525 metros, medio kilómetro. Quiere ponerle nuestra medida 5 cuadras. Eso es 1000 codos. Los teólogos hablan de esas aguas de ese río que trae sanidad a las naciones, sobre lo que ha sido el crecimiento del Evangelio durante estos milenios de existencia. Hoy por hoy puedo decir quizás estamos viviendo la última medida los últimos 1000 codos, porque hoy lo que más nos abunda es palabras, sabiduría, entendimiento. Hoy podemos hacer uso de la tecnología increíblemente. Yo puedo abrir mi laptop, ponerle un pequeñito modem del internet y meterme a cualquier sitio y bajar en términos de segundos, de acuerdo a la rapidez del internet, del satélite que me está dando la señal. Puedo comunicarme con cualquier persona en el mundo. Algunas predicaciones se transmiten en vivo y los están viendo alrededor del mundo. Entonces, pero regresemos al profeta midiendo. La decisión, hermano, la tiene usted y está en sus manos. Si usted quiere tener el agua hasta los tobillos, quédese ahí. Tranquilo, no se involucre. Ahí con el agua, así como los niños, lo meten a chapalear ahí a la orilla. Pero si usted quiere meterse un poquito y le quita el miedo a esto del compromiso, porque quienes no lo hacen porque no quieren compromiso. Pero cuando estamos en el apuro le pedimos de todo a Dios. Pero no queremos compromiso. Pero si usted quiere vencer el miedo, métase un poquito adentro y le va a llegar el agua. Y si usted todavía es más valoroso, ¿verdad? Y quiere todavía meterse más adentro, métase y el agua le va a llegar hasta los lomos. Pero si todavía usted es más atrevido, como el tema que tocábamos ayer de los líderes atrevidos, auténticos, apasionados, entonces usted se va a meter
está con el agua hasta el hombro. ¿Por qué no le pregunta que está a la par suya hasta dónde tiene ese agua? Pregunta. A ver si se atreve a preguntar. Algunos no se atrevieron. Algunos dijeron, yo ni me he metido, vos estoy en seco. Algunos no quieren, hermano. No quieren crecer. La dice, yo no, eso no es para mí. A mí déjame tranquilo. Yo vengo a la iglesia y yo vengo el domingo, soy fiel en mi diezmo y ofrenda, y vos no te preocupes por mí. Algunos no quieren. Ni siquiera se han metido. Al menos el que tiene el agua hasta los tobillos ya me dio 5 cuadras y ya le llegó el agua hasta los tobillos. Pero ahí usted está metido en el río. Porque si usted lee, yo no, por cuestión de tiempo no voy a leer todo el pasaje, pero si usted lee ese río que vio el profeta Ezequiel, era cuando él ya ve la visión completa, porque hay que ver el cuadro completo. Dice que había árboles de toda clase de árboles en las orillas del río. Y bienaventurado es el varón que está plantado junto a las corrientes de agua. Cuando llegue el tiempo de sequía, el tiempo de sequedad, sus hojas siempre van a permanecer verdes. Y esas hojas de esos árboles servían para sanidad a las naciones. Hasta un canto escribió Marco Witt sobre esa visión. Porque ese es el río de Dios que va a traer sanidad a las naciones. Es el río durante el milenio, cuando el Señor establezca su reino, cuando la nueva Jerusalén descienda, cuando usted y yo reinaremos sobre las naciones. Todas las naciones correrán a la ciudad santa para adorar a Dios, y esas aguas traerán sanidad a las naciones. Oh, hermano, cuando usted se mete a este nivel, a esta dimensión, usted va a empezar a crecer. Ahí en su casa van a suceder cosas. La gente va a querer ir al grupo familiar, a la célula familiar, porque dice, ahí en la casa, en esa casa hay algo, ahí hay bendición de Dios, ahí está el río de Dios, ahí oran por los enfermos, ahí he recibido yo muchas sanidades, muchas respuestas de parte de Dios. Pero no es la diferencia la persona que está dirigiendo, sino es el grupo que está involucrado, que ha decidido integrarse y ser parte de ese crecimiento. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Crecemos ya en 3 dimensiones: en compañerismo, hemos crecido en madurez, hemos crecido en adoración. Ahora veremos con las últimas 2, porque yo tengo que terminar. Creceremos en amplitud a través del ministerio. ¿Cómo está eso en amplitud a través del ministerio? Cuando hablamos del ministerio, pensamos en el ministro. La palabra ministro, la palabra servir, viene del original griego diácono, y ahí le tomamos el nombre de diáconos. Diáconos con K. Diácono quiere decir servidor. Un ministro, yo soy un ministro del Evangelio, yo soy un servidor de Dios. Y nos podemos llegar a expresar lo que expresó aquel siervo que dijo, después de haber servido, siervo inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, lo hacemos. A veces usted se preguntará, Señor, ¿en qué te puedo servir? Hay mucho, hermanos, en la iglesia. ¿En qué podemos servir? A lo mejor a alguien se le cayó un Kleenex, una servilleta, como que se estaba limpiando por ahí. Pero como usted no lo botó, usted solo le hace así. Se lo regresa ahí cerquita de la hermana que lo botó. O quizás alguien derramó un poquito de soda, de agua, no sé yo.
Y lo que usted dice, sencillamente dice, hoy no me toca a mí la limpieza. ¿Verdad? Que lo limpie quien lo limpie. Estoy hablando del santuario, del templo. Pero todos somos servidores. Y vean lo que tengo escrito acá sobre esto del servicio. Los ministerios de esta congregación y el movimiento de células familiares son el mejor lugar para expresar el corazón de siervos. ¿Cómo actúan los que tienen corazón de siervos? He escrito aquí una pregunta. De hecho, los discípulos, oiga esto, es interesante, los discípulos se debatían entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor en una ocasión les dijo, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes debe de ser su servidor. Es más, él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué. Oiga, el Señor Jesús entró en una ocasión ahí en el aposento alto, un día antes de ir a la cruz. Nadie se percató que allí en ese aposento, en esa última cena, cuando instituyó la Santa Cena, que tomamos cada primer domingo del mes. Ahí había un lebrío, un guacal con agua y una toalla. El Mesías, Dios hecho carne, se ciñó, se fajó, si usted quiere llamarle. Se puso la toalla en la cintura y tomó la posición que le correspondía a un esclavo. Los esclavos eran los que le lavaban los pies a los visitantes. Y Jesús fue y recogió aquella palangana, aquel berrito, y se puso a lavarle los pies a uno por uno de los 12 discípulos, incluyendo a Judas, que era su enemigo, podríamos llamarle, el que lo traicionó. Aún a Judas le lavó los pies. A eso yo le llamo la expresión máxima del servicio de Jesús. Ahora, ¿cómo puedo yo actuar con un corazón de siervo? Porque voy a ser una persona que siempre voy a estar disponible para servir. Y esto usted lo va a experimentar en células familiares. Va a aprender a prestar atención a las necesidades de los demás. Va a hacer uso con excelencia de lo que Dios le ha dado. Va a cumplir tareas asignadas con mucha dedicación. Va a aprender a ser una persona fiel en el ministerio. Va a aprender a mantener los pies sobre la tierra. Una persona sencilla, humilde. ¿Cómo puedo tener una mentalidad de siervo? Va a aprender a pensar más en la vida de otros más que en usted mismo. Va a pensar como mayordomo y no como dueño. Va a pensar más mejor en su trabajo y no en el nombre de Dios. Eso solamente sucede cuando la gente tiene corazón de siervo y pensamiento. Ahora, hermano, lo que más nos gusta es que nos sirvan. A mí me gusta irme a sentar a un restaurante, que la comida esté bien calentita, que me sirvan. Me traen otro fresco. Ay, no da orden. Tráigame más tortilla. Ah, pero estoy pagando. Allá se acostumbra mucho a la propina. Y si le sirven bien, le deja uno una buena propina. Y si le sirven mal, no deja uno nada. Porque nos gusta ser servidos. ¿A quién le gusta ser servido? Levánteme la mano. No sean mentirosos. Levánteme la mano. A todos nos gusta ser servidos. A todos nos gusta. Que tenemos que levantar la mano. Pero nos gusta que nos sirvan. Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿A cuánto les gusta servir a otros? Bien diferente. Nos gusta que nos sirvan. Pero servir a otros no es
fácil. Dejar de comerme el bocado que me toca a mí para dárselo a otros no es fácil. Esa gente, hermano, si nos remontamos de nuevo al texto que ocupamos como base para esta predicación, esta gente no tenía necesidad de nada. Porque vendían sus propiedades, vendían sus pertenencias. Nadie decía ser suyo lo que era suyo. Tenían una coinonía, todo estaba en común. Y concluyo esta predicación diciendo lo que leímos todos juntos al final de la lectura de Hechos. Versículo 47. Y el Señor añadía. ¿Quiere leerlo conmigo nuevamente? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Esta es la quinta área de crecimiento de una iglesia. La voy a volver a repetir. La primera hablamos de compañerismo. Vas a crecer en compañerismo. Vas a hacerte de muchos amigos cuando te vayas a un grupo. La segunda que va a suceder, vas a crecer como un buen discípulo del Señor. Vas a crecer en sabiduría, en palabra, en el discipulado. En tercer lugar, vas a crecer en adoración. Te vas a volver un mejor adorador. Te vas a ser compañero de oración. En cuarto lugar, también vas a crecer en servicio. Te vas a volver una persona servidora dentro de la iglesia. Pero me gusta la quinta. Vamos a crecer en evangelismo. Vamos a crecer en tamaño a través del evangelismo. Y dice, y el Señor añadía. Vea, no es la iglesia, el Señor es el que añade la sangre. Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Las personas son atraídas a la iglesia donde se sienten amadas, donde hay adoración, donde se predica palabra, donde se enseña con excelencia, donde encontrarán gente que siempre está buscando la oportunidad de servir a otros. A esto yo le llamo calidad. Le decía yo ayer a los hermanos, y yo estoy por concluir, voy a invitar a los hermanos músicos si se pueden ir acercando, si vamos a ministrar, si le entregamos el tiempo al hermano.